Saludos, apreciados estudiantes de comunicación oral y escrita. Para darle un giro académico a nuestro trabajo en COE, vamos a buscar artículos científicos en bases de datos. Como las bases de datos arrojan productos diversos que son académicos, como tesis, reseñas, artículos de revisión, narraciones pedagógicas, vamos a aprender a identificar el artículo académico, que es el que nos sirve propiamente para documentar nuestro trabajo final. Para identificar las partes del artículo vamos a usar una presentación que encontramos en Moodle y se llama Anatomía del artículo académico. Lo primero que vamos a mirar en esta no es la parte de arriba, sino la parte de abajo. Aquí, en esta silueta nos muestran los datos de la publicación, que son muy importantes. Aquí es donde encontramos el título de la publicación, el año, el número de páginas y si el artículo es bastante relevante, también podemos encontrar el DOI del artículo, que es una identificación internacional que garantiza la calidad de la producción. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar por la parte de arriba. El título generalmente es el mejor resumen del texto. Después encontramos a los autores y lo que es importante de esto es la afiliación de los autores, la universidad o la institución a la que pertenecen y un contacto para poder comunicarse con ellos en caso de que alguien tenga inquietudes, solicitarle alguna información adicional o algún comentario sobre el trabajo. El abstract o resumen es una invitación a leer el texto antes que una descripción detallada de las partes del texto. Es más que todo una invitación, nos indican los contenidos, de pronto algún enfoque y nos anuncian un resultado, pero nada muy concreto. Después tenemos la introducción del texto, que es donde se nos ofrece el contexto, la contextualización y la justificación del trabajo. Encontramos más adelante el cuerpo del artículo, que es de donde se desarrolla ya el marco teórico, el marco metodológico, la explicación de la investigación, los hallazgos, discusión sobre los hallazgos y el anuncio de perspectivas futuras de investigación. Esta parte, por supuesto, incluye información gráfica o visual que apoya la investigación. Hacia el final del texto encontramos las conclusiones, que es lo que muchas personas en verdad utilizan para determinar si el texto es interesante o no. En muchas ocasiones el resumen no nos da mucha luz sobre esto, pero las conclusiones sí nos pueden dar más luz sobre la relevancia del artículo para nuestro trabajo. Y finalmente encontramos la lista de referencias. La diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía es que la bibliografía es el conjunto total de los textos que yo he leído, los documentos que yo he leído para hacer mi trabajo. Y la lista de referencias es solamente la lista de aquellos trabajos que yo cité en este artículo particular. Vamos ahora a mirar un ejemplo de un artículo y en él vamos a mirar cómo se presentan estas partes. Entonces tenemos aquí el título del artículo, se llama Aprendizaje afectivo de los estudiantes en un curso de expresión escrita y oral mediada por la tecnología. Encontramos en la parte superior derecha la información acerca de la publicación. Aquí encontramos los nombres de los autores y con un indicador de pie de página llegamos a su afiliación institucional y sus datos de contacto. Tenemos aquí el abstract, que es el resumen del texto, y al final del abstract encontramos unas palabras clave. Son muy importantes para ayudarnos a saber cuáles son los temas más relevantes y nos ayuda también a identificar si es pertinente para nuestro trabajo o no. Después viene la introducción, que es donde se plantea el contexto y la justificación del trabajo, y más adelante ya empezamos con un desarrollo conceptual, teórico del texto, el planteamiento del problema, el desarrollo metodológico, por supuesto hay mediciones y la discusión, que es donde ya se muestran los hallazgos, una conclusión y la lista de referencias. Este artículo tiene otras cosas interesantes como, por ejemplo, una declaración de conflictos de interés, una declaración de financiación y una breve biografía de los autores. Entonces aquí vemos las partes del artículo científico
Por lo tanto, la recomendación para nuestro trabajo es cuando hagamos la búsqueda en la base de datos, verifiquemos con estas partes si el texto que encontramos es efectivamente un artículo científico. Mucha suerte en sus búsquedas.